al Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, paz de Cristo, hermanos. Amén, Dios les bendiga, amén, en este día tan especial, amén. Es un día que el Señor ha hecho para alabarle y glorificarle, amén. Es un día de gozo porque este día el Señor lo ha creado. Y así, hermanos, les saludamos en el nombre de Jesús. Es un honor, es un privilegio, amén. Nos sentimos un poco raro, amén, por su ausencia aquí en este recinto sagrado, amén, en este edificio, amén, porque usted es la iglesia y la iglesia del Señor, nada ni nadie la puede parar, amén. Y así les invito, hermano, que vamos a alabar al Señor. Sienta la libertad de alabarle, de adorarle, allá en su casa o donde usted nos está viendo, amén. Vamos a alabar al Señor, vamos a adorarle con todo nuestro corazón, porque Él es digno de ser adorado y de ser glorificado. Y sienta la libertad, hermano, de alabarle, porque usted es la iglesia, usted es el templo del Espíritu Santo, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Así que le invito a que levante usted sus manos, amén, y levante su alabanza. Vamos a adorarle por unos momentos, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Sí, Señor, levantamos nuestras manos a usted, Señor. Le damos la gloria, le damos la alabanza, le damos la adoración, Señor. Usted es el más hermoso de los hijos de los hombres. Le damos toda la gloria, toda la alabanza, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por su presencia. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por todo su amor, por toda su misericordia, por toda su bendición. Creemos en usted. Usted está en control de todas las cosas y le alabamos y le adoramos y le glorificamos, Señor. Bendito sea el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Damos toda la gloria, toda la honra, Señor. Le adoramos. Aleluya. Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre, Padre. Aleluya. Aleluya. Reciba la gloria. Debe ser alabado, precioso, precioso, Señor Jesús, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. La gloria, la alabanza, la adoración. Aleluya, aleluya. Te adoramos, le bendecimos, Señor Jesús, con todo nuestro corazón. Gracias por la libertad. Aleluya. Libertad de adorar, de glorificarle. Su poder, Señor Jesucristo, de una manera especial. Aleluya, bendiga su pueblo, Señor Jesucristo. Con todo nuestro corazón, bendito sea su nombre, Padre. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús. Aleluya, aleluya, le adoramos, Señor, le adoramos con todo nuestro corazón. Aleluya, 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 aleluya.
Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya. Él es digno de ser alabado y adorado. Amén. De recibir toda nuestra adoración. Amén. Gloria al Señor, bendito sea su nombre, hermanos. Amén. Nuestro dulce y Señor Jesucristo reciba toda la gloria y la alabanza. Amén. Hermanos, una vez más, la paz de Cristo, Dios les bendiga en una manera especial. Amén. Una vez más, lo vuelvo a decir, amén. Los echamos de menos, amén. Para nosotros, sé que es algo extraño y raro y nuevo, amén, porque echamos de menos su presencia, amén, aquí en este edificio, amén. Y no hay cosa más maravillosa, hermano, que está la iglesia junta, amén, reunida, congregada, amén. No hay nada más maravilloso y no hay nada mejor que la iglesia esté junta, unida, alabándole, glorificando y compartiendo las bendiciones del Señor. Amén, recibiendo de sus bendiciones, de la armonía, de la salvación que derrama nuestro Señor Jesucristo cuando estamos juntos. Pero yo sé, hermanos, que allá donde está, en sus hogares, estamos juntos en espíritu y en verdad, hermano. Adórele con todo su corazón, sírvale. Nosotros somos la iglesia, nada puede detener a la iglesia, amén. Tal vez los edificios, amén, están cerrados, algunos edificios, amén, pero la iglesia, hermano, nada la puede detener, nada la puede parar. La iglesia está en victoria, alabando al Señor Jesucristo, amén, en todo lugar, amén. No hay crisis que pueda detener, amén. No hay peligro oculto que pueda parar a la iglesia, amén. No hay enfermedad mortal que pueda parar a la iglesia, hermanos. Y la iglesia es usted y la iglesia soy yo, los redimidos de Cristo Jesús, amén. Hermanos, y vamos a entrar a la palabra de Dios, amén. Son momentos, hermanos, de fe, no son momentos de pánico, son momentos de fe, de incrementar nuestra fe en el Señor Jesucristo, que es lo más importante. No es momento de cobrar pánico y envolvernos en el pánico, no, es tiempo de fe, de mirar a nuestro Señor Jesucristo, que es lo más importante, hermano, y vamos a alimentarnos con la palabra de Dios como pueblo que somos, amén, en esta comunidad, la iglesia de Pelican, amén. Y yo sé que extrañamos, añoramos el estar juntos, pero esto es temporal, hermanos, amén. Pero sin embargo, nada nos puede detener de que estemos juntos en espíritu, alabando al Señor Jesucristo y escuchando su palabra. Y damos gracias a Dios por estos medios, amén, que Dios ha puesto para nosotros comunicarnos y estar juntos. Y qué bendición, hermano, que usted esté reunido ahí en su casa con su familia. Es lo mejor de lo mejor, amén. Goces este día, alabe al Señor, amén. Y vamos a compartir el consejo de la palabra del Señor, hermanos. Y antes de entrar a la palabra, de continuar nuestras enseñanzas sobre lo que estamos enseñando, la evolución del reino de Dios, amén, el crecimiento del creyente, vamos a continuar, amén, con el crecimiento del cristianismo, amén, es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Pero antes, hermanos, quiero que oremos todos juntos y también les anuncio, amén, como ya se los habíamos comunicado, a la hora que usted puede, si usted tiene llave y puede venir a orar a la iglesia, mientras haya menos de 10 personas, está fantástico, hermanos. Y la iglesia va a estar abierta también el domingo de 10 de la mañana a 3 de la tarde, para si usted gusta, hermano, venir y dejar sus ofrendas y sus diezmos, hermano. Es una bendición grandísima, amén, aleluya, ser fiel al Señor y sobre todo, hermano, darle lo que es del Señor, amén. Es lo mejor que nos puede suceder, amén, porque el Señor nos bendice en todo tiempo, hermanos, y la bendición de Dios está con nosotros. Y vamos a orar, hermano, para entrar a la palabra del Señor, amén, esta preciosa mañana, amén, vamos a orar. Así les invito a orar ahí donde usted está, en sus hogares. Vamos a inclinar nuestro rostro, nuestros ojos, y vamos a orar al Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, te damos las gracias una vez más porque nos permites estar este día alabándote y glorificándote, Señor, y vamos a compartir la exposición de tu palabra, que alumbre nuestro entendimiento, Señor, que fortalezca nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón. Te pedimos que tú nos bendigas, que bendigas a cada miembro de esta congregación, Señor Jesucristo, que va a escuchar este mensaje, que va a ser alimentado a través de este liderazgo de la palabra, Señor, que tú haces
esparcido en esta congregación. Le pedimos una bendición especial, que usted bendiga a cada familia, cada miembro de esta congregación sea bendecido, cada persona que va a escuchar esta palabra, Señor Jesucristo, de este pueblo de Pelican Rapids, de San Cloud, nuestros hermanos allá sean bendecidos, nuestros hermanos en Perham igualmente, Señor, sean en una manera enriquecidamente bendecidos, Señor, en el nombre de Jesús, para la gloria y la honra. Amén. Amén, hermanos, así les invito a abrir la palabra de Dios, amén, en el libro de Mateo, amén, Mateo capítulo 13, amén. Qué bendición, hermanos, amén, confiar en el Señor, amén. Dichoso el hombre que confía en el Señor, amén. Hermanos, Mateo 13, amén. También saludamos a nuestros hermanos de San Cloud, hermanos, nuestros hermanos de Perham, amén. Somos un pueblo, amén, el pueblo del Señor. Dios les bendiga, hermanos, en una manera especial, amén. El pueblo de Dios que ama al Señor Jesucristo. Así, hermanos, les invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 13. Vamos a continuar con nuestra enseñanza, hermanos. Amén. Vamos a hablar, hemos estado hablando sobre el crecimiento del creyente, amén, pero ahora vamos a hablar sobre el crecimiento del cristianismo, amén. Vamos a hablar esta mañana y les invito a abrir Mateo 13, capítulo 13, versículo 31 y 32. Dice así la palabra del Señor. La parábola de la semilla de mostaza. Otra palabra le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Amén. Sobre esta parábola, hermano, vamos a enseñar, vamos a seguir con nuestro estudio sobre la evolución del reino de Dios. Amén. Para nuestros hermanos que se van a conectar, que no han escuchado este tema. Amén. Estamos hablando sobre la evolución del reino de Dios, es el tema, y el subtema es el crecimiento del creyente. Es lo que estamos viendo, cómo el creyente tiene que estar evolucionando, creciendo, desarrollándose. Hermanos, porque si uno no crece, uno se estanca, y agua que se estanca, hermanos, se seca. Amén. Empieza uno a decaer espiritualmente, por eso siempre debe haber un crecimiento constante. Pero vamos a enfocarnos, hermano, el día de hoy sobre el crecimiento del cristianismo. Ya miramos el crecimiento del creyente. Ahora vamos a ver el crecimiento del cristianismo en general, o territorialmente, o a nivel global o mundial, cómo el cristianismo sigue creciendo, hermano. No hay crisis que pueda detener el cristianismo, no hay peste que pueda detener la evolución del reino de Dios. La voluntad de Dios sigue, hermanos, porque el fin se acerca y la voluntad de Dios se va a cumplir. Amén. Así que la evolución del reino de Dios está activo, y es lo que vamos a ver esta mañana, el crecimiento del cristianismo. Y el versículo 31 que leemos, hermanos, dice que le refirió otra parábola diciendo el reino de los cielos. Note cómo enfatiza el reino de los cielos en todos los textos que hemos visto. Se refiere al reino de los cielos, o el reino de Dios, amén, que está ya en los cielos, amén. Dice, es semejante al grano de mostaza, hermanos, amén, a la semilla de mostaza, hermanos, que fue sembrada en el campo, amén, del Señor Jesucristo, y ese campo es el creyente, amén. Nosotros somos el campo. Aquí el grano de mostaza, hermanos, se refiere, o a la semilla de mostaza se refiere, y es a la fe del cristianismo, porque la fe, hermanos, comienza muy pequeña. Así es la fe, comienza pequeña, amén, pero alimentándose, hermanos, crece hasta convertirse en el mayor de los arbustos. Así es la fe, porque la palabra de Dios nos dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. De manera que uno, cuando no conoce a Dios, no le sirve a Dios, uno no tiene fe, pero uno empieza a escuchar la palabra de Dios,
y eso empieza a crear fe en nosotros, de manera que conforme seguimos escuchando la palabra de Dios, nuestra fe sigue creciendo, hermano, y eso es lo maravilloso de la evolución del cristianismo, amén, del reino de Dios. La fe crece, hermano, y la fe del cristianismo sigue creciendo, amén. A pesar de estas crisis, hay gente que sigue creciendo, la fe de la iglesia sigue aumentando, hermanos, porque podemos ver en medio de las crisis la mano de Dios sobre su pueblo, amén, aleluya, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que un hombre tomó y sembró en su campo. Ese hombre es nuestro Señor Jesucristo, y dice que tomó. La palabra tomar en griego es labón, que significa, hermanos, tomar deliberadamente, tomar con propósito o premeditación, que significa con planificación. Eso es lo que significa la palabra tomó, amén, en griego es labón. El plantar la semilla no fue por casualidad, claro que no es algo que simplemente ocurrió por el azar, porque tenía que ocurrir, no. Cristo plantó deliberadamente, hermano, o sea, con propósito, con premeditación. Así plantó la semilla en su campo y alimentó, hermanos, el crecimiento del arbusto, de manera que el arbusto existía gracias a un gran propósito y pensamiento. A eso existe, amén, el arbusto, a causa de ese gran propósito y pensamiento. Efesios 1:11, la palabra de Dios para todos, dice que Dios nos eligió por medio de Cristo para ser su pueblo. Note lo que dice, tal como ya lo tenía planeado. Ya lo tenía que premeditado, amén. Ya era su pensamiento de él, ya era su propósito, amén. Pues él actúa de manera que todo lo que suceda salga de acuerdo con su voluntad, hermano, de manera que nuestra fe o el cristianismo no es una casualidad, no es un accidente, claro que no, hermanos. El cristianismo es un gran propósito de nuestro Señor Jesucristo, es un gran pensamiento, amén, es un plan que nuestro Señor Jesucristo, eso es el cristianismo, eso es usted y soy yo, hermanos. Somos el propósito de Dios en esta tierra, somos el pensamiento de Dios, amén, somos el gran propósito, somos el gran plan de Dios. Eso es el cristianismo, hermano, que está compuesto de creyentes de todas las razas y de todas las naciones. Eso es el cristianismo, un gran propósito y pensamiento, hermano. ¿Cómo no darle gloria? ¿Cómo no darle alabanza? Ser parte de ese propósito, ser parte de ese pensamiento, de ese gran plan, de esa gran planificación que nuestro Señor Jesucristo tenía. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y note lo que dice el versículo 32, hermano. Note lo que dice la palabra del Señor, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Qué tremenda está la palabra del Señor, hermano. La más pequeña de las semillas, dice la palabra del Señor. Es la más pequeña de todas las semillas. Quiere decir esto, hermano, que el cristianismo comenzó en el alma de una sola persona. Cristo, hermano, es esa persona. Cristo lanzó, hermano, el movimiento totalmente solo, hermano, solo. La idea y el sueño estaba en su alma y en ninguna otra alma estaba esta idea y este sueño, hermano, de la fe, amén, del cristianismo, del creyente regenerado. Era la idea y era el sueño de Dios, de manera, hermano, que usted y yo somos parte de esa idea y del sueño de Dios. Qué gran privilegio, amén, qué gran gozo ser parte del sueño, de la idea y del propósito divino de Dios. Qué gran gozo ser parte de este gran movimiento del cristianismo, ser parte del pueblo de nuestro Señor Jesucristo, redimidos con la sangre, lavados con la sangre, purificados con la sangre preciosa de Cristo Jesús, porque solamente en Él, hermano, en ninguna otra alma, solamente en Él fue la idea y el sueño
de que existiera este movimiento tan maravilloso como lo es el cristianismo. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Note, hermano, que el cristianismo surgió en Jesucristo. Amén. Que Él fue la piedra principal, amén, del cristianismo. Pero después dice que debemos de estar edificados en el fundamento de apóstoles y profetas. Quiere decir esto, que el cristianismo surgió a partir de unas pocas personas que tenían muy poca fe. En varias ocasiones, si usted nota, Jesús llamó a sus discípulos hombres de poca fe, y esto es interesante, es muy interesante. En Mateo 6:30 Jesús les dice: si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Mateo 8:26, Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Mateo 16:8 dice: y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe? Note otra vez, hombres de poca fe, que no tenéis pan. 3 veces les llamó hombres de poca fe. Note, su fe era más pequeña todavía que la fe como de un grano de mostaza. Todavía era más pequeña. Allí fue donde comenzó, hermano, donde tuvo inicio, su origen, el cristianismo. En estos hombres de poca fe, hermano. Y note que aquí podemos ver en estas 3 escrituras que la poca fe y el temor de los discípulos respecto a las preocupaciones de la vida. Porque en Mateo 6:30 y Mateo 6:18, Jesús les llama hombres de poca fe porque ellos estaban preocupados por las provisiones, por el alimento, por el vestir. Ellos estaban preocupados, amén, porque son preocupaciones de la vida, las provisiones, amén, que uno necesita, el alimento y el vestido. Y en Mateo 8:26, ellos estaban preocupados por la tormenta. Note que estas son cosas normales que agobian, amén, que abruman al ser humano, las preocupaciones de la vida y los problemas de la vida, hermano. Entonces, notamos que ellos, hermanos, abrigaron el temor, amén, porque tenían muy poca fe respecto a las preocupaciones de la vida. Primero, porque las provisiones esenciales de la vida, como el alimento y el vestir, estaban preocupados, amén, y son cosas que preocupan. Y 2, las tormentas de la vida, los problemas, hermano, y esto es lo que a nosotros nos preocupa, y esto es lo que a nosotros nos agobia, amén, las tormentas, los problemas, especialmente en esta crisis, hermano. La gente está preocupada por provisiones y ya está viendo la crisis en vez de mirar al proveedor, al Dios del cielo y de la tierra, hermano. Y déjeme decirle que mientras usted no levante sus ojos al cielo y vea al proveedor de la vida, usted va a enfocarse, amén, en la circunstancia, y eso va a producir temor. Era lo que les estaba exactamente ocurriendo a los discípulos. Note el inicio que ellos tuvieron, hermano. Amén, era una fe más pequeña que el grano de mostaza, y ellos tenían mucha preocupación, tenían temor, amén, cuando se veían, amén, en la tormenta, en ese bote. Y aunque Jesús estaba ahí, ellos tenían, porque el enfoque no estaba en Jesús, estaba en la tormenta, hermano. Y siempre que usted no se enfoque en Jesús, usted se va a enfocar en los problemas, y eso va a traer temor a su vida. Así de que yo le invito a este día tan maravilloso, si el temor está abrumando su vida, si el temor está abrigando su vida, levante sus ojos al cielo y empiece a ver al proveedor de la vida, cuyo nombre es Jesucristo, hermano. Y usted va a tener paz, usted va a ser libre de todo temor, de toda preocupación, hermanos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso está increíble, la palabra de Dios, hermano. Ellos estaban respondiendo con preocupación y temor en vez de fe. ¿Cómo estamos respondiendo nosotros? ¿Cómo estamos respondiendo, amén, en esta crisis? ¿Cómo estamos respondiendo en las tormentas, en las circunstancias, en los problemas de la vida? ¿Cómo estamos respondiendo, hermano? Dígamelo, ¿con preocupación y temor o con fe? ¿Si nota la diferencia? ¿Por qué estamos tan preocupados? Amén. ¿Por qué tenemos tanto temor y el temor nos inunda? ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque no estamos respondiendo con fe, hermano. Esto es tiempo de fe. Esto es tiempo de incrementar nuestra fe. Esto es tiempo para levantarnos. Como les digo, ok, los edificios están cerrados, pero la iglesia no puede ser detenida, hermano. La iglesia sigue creciendo porque a la iglesia no se le ha impedido orar. A la iglesia no se le ha impedido tener fe. A la iglesia no se le ha impedido ayunar. A la iglesia no se le ha impedido alabar y glorificar. Así es que allí donde usted está, levante sus manos al cielo y alabe al Señor y deje que su fe sea estimulada. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Nosotros decidimos, hermano, cómo responder a tales preocupaciones de la vida. Nosotros tenemos la decisión, con temor o con fe en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros decidimos. Recordemos que Jesús es nuestro proveedor y está en nuestro barco. Está en nuestro bote. Él está con nosotros porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermano. Y eso es algo consolador. Eso es algo confortante, hermano, que nos conforta, amén. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Él nos libra de los peligros ocultos y Él nos libra, hermano, de las enfermedades mortales. Así es nuestro Dios porque Él es nuestro refugio. Él es nuestro consolador, hermano. Bendito sea su nombre. Qué maravilloso, qué privilegio. Note, esto es lo que está evolucionando. Este movimiento del cristianismo que está enfocado en la fe. Este movimiento del cristianismo, hermano, no está enfocado en las preocupaciones. No está enfocado, hermano, envolviéndose, inundándose en el temor. No, está enfocado en el Señor Jesucristo y esto estimula fe al pueblo, al movimiento del cristianismo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero note lo interesante, estos hombres de poca fe, a través de estos hombres de tan poca fe, más pequeña que la semilla del grano de mostaza, el cristianismo fue propulsado, hermano, a través de estos hombres. Y eso es lo que impresiona. Sí, el cristianismo fue impulsado a través de estos hombres, hombres sin posición, hombres sin prestigio, amén. No eran poderosos, por supuesto que no. No eran ni nobles, mucho menos famosos, claro que no. Era gente común, hermano, como usted y como yo. Algunos de profesiones comunes como los pescadores. Otros de profesiones despreciadas como el cobro de impuestos. Sin embargo, hermano, el cristianismo fue propulsado, fue impulsado, amén, por estos hombres, hermano. El éxito estaba asegurado, amén. ¿Por qué? Porque la virtud o el poder, hermano, no estaba en ellos, sino estaba en la semilla más pequeña, estaba en Cristo Jesús, estaba en la fe de Cristo Jesús. Ahí residía la virtud, ahí residía el poder de estos hombres, hermano. Así es de que el poder de seguir adelante con este movimiento tan maravilloso del cristianismo no está en usted ni en mí porque somos hombres comunes, amén, pero está en nuestro Señor Jesucristo que depositó esa semilla, amén, de fe en nosotros y esa es la virtud, hermano. Bendito sea el nombre. Alguien alabe al Señor ahí en sus casas, hermanos. Hermano, se siente uno tan extraño, tan raro, amén. Esto es algo nuevo, amén, y yo sé que nos quebranta a todos el corazón, hermano, pero esto es tiempo para que reaccionemos, hermano. Como siempre les he dicho, la iglesia no es un pasatiempo, hermano. Esto no es un pasatiempo, esto es serio, hermanos. Amén, el servir a Dios es serio, amén, y esto, hermano, nos debe de reaccionar, de hacer reaccionar, de tomar conciencia, hermano, que cosas absurdas no valen la pena, amén. La venida del Señor está cerca. Esto es serio, hermano. Esto tiene al mundo totalmente en pánico, conmovido. Amén. Pero el pueblo de Dios tiene que estar listo, hermano, preparados. Esto es para que usted tome conciencia y vea que no vale la pena las enemistades, no valen la pena los rencores, los enojos, los engaños, los falsos placeres de la vida. Todo se desmorona, todo se derriba, hermano. Todos nuestros sueños, todo esto, note lo que puede hacer
traer abajo todos nuestros sueños, todos nuestros planes, nuestras cuentas de banco. Todo se viene abajo porque nada vale la pena, hermano. Lo único que vale la pena es servir con todo nuestro corazón al Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito por los siglos de los siglos. Y esta semilla, hermano, dice la palabra de Dios, se hace árbol. Se convirtió en el mayor de los arbustos. Noten, el mayor. Esto quiere decir, hermano, que el cristianismo es el mayor de todos los movimientos socialmente en este globo terráqueo. Ha cambiado la faz, la atmósfera de la tierra es lo que ha hecho este movimiento, el cristianismo. La libertad, las leyes e instituciones de misericordia, de justicia y honor han surgido en su mayoría y es del cristianismo. Porque es lo que el cristianismo promueve, hermano, es libertad del pecado, amén. Es justicia, es misericordia, es honor, es paz, es honestidad, es integridad, es justicia. Esto es lo que promueve el cristianismo, una libertad real de las cadenas del pecado, hermano. Hay libertad, usted puede ser libre, hermano, si usted cree. El diablo le ha inyectado que ya no hay esperanza, amén, de que usted ya no tiene deseos de vivir, de continuar adelante, y menos con esta crisis, hermano. Eso es un engaño, eso es una mentira. Déjeme decirle que hay esperanza, amén, en el cristianismo, hay esperanza en Cristo Jesús, hay esperanza, hermanos, para un mundo moribundo. La más pequeña de tamaño, pero la más grande en potencial, la fe. Así es pequeña, pero note qué potencial. Note, los discípulos tenían una fe muy pequeña, pero note, hermano, qué hizo esa fe, hermano. Revolucionó el mundo porque ellos fueron la base, hermano, esa fe pequeña, amén. Note el potencial, amén, como todo el mundo fue trastornado por la fe de estos hombres que fue sembrada por nuestro Señor Jesucristo, porque la fe tiene un grande potencial, aunque es pequeña en tamaño, pero es la más grande en poder. No importa cuán pequeño sea nuestro comienzo, no importa. No importa o no sea, o no importa cuán pequeño sea nuestro comienzo, o cuán pequeños seamos nosotros, no importa. Hay una gran evolución cuando usted se mantiene fiel en el Señor Jesucristo. Usted va a crecer, hermano, amén, porque es la voluntad de Dios que el cristianismo evolucione. ¿Y cuál es la forma de que el cristianismo evolucione o crezca o se desarrolle? Es a través de que usted crezca, es a través de que el creyente, es a través de que los miembros genuinos, los discípulos crezcan. Esa es la manera, hermano, cuando el discípulo evoluciona o se desarrolla o crece, este movimiento del cristianismo va a crecer, hermano. Por eso es tan importante que crezcamos, que dejemos de ser niños influctuantes, amén, hermano, es importantísimo, necesitamos crecer. Y note lo que hicieron estos hombres después, hermano, su fe, claro, por supuesto que iba creciendo. Y note lo que hicieron estos hombres ya cuando su fe iba creciendo y estaba madurando y creciendo. Había un muro muy grande, hermanos, amén, que derribar, amén. Era el muro que existía entre judíos y gentiles, amén. Y para eso se necesitaba una fe evolucionada, que estuviera más desarrollada. Y note lo que Jesucristo, esto es muy significativo, les dijo a sus discípulos en Mateo 17:20. Jesús les dijo cuando ellos no pudieron echar fuera un demonio. Note, había un muro grande que derribar, pero su fe era muy pequeña, que no pudieron ni echar solamente un demonio fuera de un hombre. Entonces Jesús les dijo, por vuestra poca fe, por eso no pudieron. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte,
Pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible, hermano. Y ese monte, hermanos, que existía, o esa muralla, o esa separación, o ese muro, hermano, era el que había entre judíos y gentiles. Porque recuerde que un judío no podía estar cerca de un gentil, excepto que el gentil se convirtiera al judaísmo. Pero note que el plan de Dios era derribar ese muro de separación, no que el gentil se convirtiera al judaísmo. No, sino que de los dos pueblos él iba a crear un solo pueblo, o sea que él iba a quitar ese muro y iba a ser un solo pueblo, pero para eso él necesitaba una fe, amén, y era la de los discípulos, porque fueron los discípulos, hermanos, los que Dios usó para quitar este muro, amén, porque la palabra de Dios en Efesios 2, hermanos, nos dice que Él derribó, amén, la pared de separación que había entre nosotros, entre los gentiles y los judíos, amén, derribando, amén, toda la separación, amén, clavando la ley, amén, aboliendo la ley que nos separaba, porque los judíos amaban tanto la ley que crearon un muro, amén, para los gentiles, amén. Y Jesucristo derribó todo eso, hermano, en la cruz del Calvario, de manera que cuando la derribó, amén, se acabaron las enemistades, la ley que nos separaba de los mandamientos expresados quedó abolida y creó un nuevo pueblo que es el cristianismo, que es la iglesia, y es lo que está evolucionando. Y este movimiento del cristianismo, hermano, se compone de judíos y de gentiles. Pero note que fue a través de estos hombres, porque el apóstol Pedro fue el primero, hermano, en predicarles por revelación de Dios y de pisar un hogar gentil y de hablarles el plan de salvación, y miró cómo el Espíritu descendía sobre ellos y los bautizó en el nombre de Jesús. Pero cuando esto empezó a suceder, hermano, se armó una grande posición. Después el apóstol Pablo siguió predicando a los gentiles, hermano, y usted se impresiona cuando usted el libro de los Hechos, cuando ellos empezaron a derribar este muro de separación que había, hermanos, amén, entre judíos y gentiles. Donde quiera que el apóstol Pablo iba, se levantaban los judíos, hermano, con aquel celo contra Pablo para matarlo, hermano, oponiéndose. O sea que no era fácil derribar este muro. Se necesitaba una fe que sólida, una fe madura. Y note cómo esa fe que al principio era pequeña, note cómo ya estaba más evolucionada, estaba más desarrollada, estaba más fuerte, hermano. Y eso es lo que el Señor Jesucristo quiere hacer con nosotros. No sé si ya captó, hermano, pero le voy a decir que lo que se necesita, hermano, para derribar esos muros que nos separan, hermano, en nuestra vida de Dios o de los hermanos, necesitamos una fe fuerte en nuestro Señor Jesucristo para que se derriben esos muros que nosotros mismos hemos creado. Esos muros de orgullo, hermano, de altivez, de soberbia, de orgullo, de rencor, de enojo, de resentimiento. Esas son murallas, hermano, que me impiden, amén, tener una relación con mi hermano. Amén. Hay muchos, hermanos, que hasta nos la pasamos eliminando gente de nuestras redes sociales, porque empezamos a crear muros, en vez de crear puentes, amén, para compartir este movimiento tan maravilloso, hermanos. Si alguien no tiene las mismas creencias que yo, levanto un muro. Si alguien no tiene las mismas convicciones que yo, levanto un muro. Si alguien no cree igual que yo, levanto un muro. Y no, hermano, Jesucristo no nos llamó para crear muros entre la gente. Él nos llamó para derribar muros, hermano. Tenemos que ser personas, hermano, que extienden la mano, amén, personas que han madurado, que la fe ha madurado en nosotros y que nos podemos relacionar con nuestros congéneres. Pero todo eso es en el movimiento, hermano, del cristianismo, que tiene que estar evolucionando. ¿Y cómo va a ser si nosotros, hermano, hemos levantado esos muros en vez de derribar esos muros? Ser personas sociables, personas gentiles, personas amables, que con facilidad se pueden acercar a alguien, que con facilidad pueden perdonar, porque sabe que si no perdona, se va a crear un puente entre mi hermano y yo. Y es lo que estamos haciendo, hermano. No hemos entendido que Dios nos ha llamado y es a paz, es a justicia, es a tener gozo, es a derribar muros, hermano. Tenemos que entenderlo, por el amor de Dios, por favor, entiéndalo. Si usted se pusiera a examinar, muchos se darían cuenta que hay muchos muros, que hemos levantado muchos muros.
Y no podemos alabar al Señor con libertad. No le podemos servir con libertad. Porque hemos creado murallas. Cosas que ya el Señor las derribó en la cruz del Calvario. Por eso todo muro, hermano, que hay en nuestro corazón. Todo odio, amén. Todo rencor, todo resentimiento, hermano, que hay en nuestro corazón. Esos muros tenemos que traerlos a la cruz, a los pies de Cristo. Porque Él ya los derribó en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor, hermano, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Vienen las aves para anidar en sus ramas. Cristo hizo por el individuo lo que el árbol hace por un pájaro. Eso es lo que Cristo hace en el cristianismo. Lo que el árbol hace, usted dice, hermano, ¿qué hace el árbol? Porque dice que vienen las aves a anidar. Las aves quieren un árbol, ¿por qué? Le voy a decir por qué. Porque el árbol, hermano, provee descanso. El árbol provee un hogar y el árbol provee alimento al pájaro. Es exactamente lo que Cristo hace. Él provee un descanso para nosotros, para nuestra alma. Él provee un hogar en el cristianismo. Él nos provee alimento, hermano. Note, por eso vienen las aves. ¿A dónde? A este árbol. ¿A dónde vienen las almas? Es al cristianismo, a creer en Cristo. Porque solamente en Cristo encontramos descanso del pecado para nuestra alma. Solo en Cristo encontramos un hogar eterno y verdadero. Todo este hogar, hermano, se puede desmoronar, pero en los cielos tenemos una morada, amén, que no puede desmoronarse. Amén. Y en Cristo tenemos el alimento de vida eterna. Jesús dijo, todo el que cree en mí vivirá eternamente. Todo el que come mi pan y bebe mi sangre no morirá. El pueblo de Israel comió el alimento del maná en el desierto y murieron. Sin embargo, Jesús les dijo, pero el que come mi pan no morirá eternamente. Es lo que Él nos provee, su alimento de su bendita y dulce palabra. Él nos da ese descanso, hermano. Si usted está buscando descanso, amén, no dude en venir a Cristo. Venga a Cristo, confiese sus pecados, confiese, hermano, todo eso que lo agobia, confiese sus temores, confiese sus rencores y reciba descanso, reciba paz, reciba justicia, hermanos. Venga al hogar de Cristo, venga a sus brazos, amén. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El árbol de cristianismo, la iglesia, el reino de Dios, un hogar donde hay paz, donde hay gozo, donde hay justicia. ¿Quién no quiere estar en un hogar así, hermano? ¿Quién no quiere estar en un lugar donde hay gozo, donde hay paz y donde hay justicia en Cristo Jesús, en la iglesia? Amén. No solamente en este edificio, no, la iglesia ya donde usted está en su casa. Yo sé que si usted, hermano, tiene a Cristo en su corazón, usted está disfrutando de ese descanso, de esa paz, de ese hogar, de ese alimento espiritual que solo Cristo puede dar. ¿Por qué, hermanos? Porque sabemos que no hay gozo, no hay paz y no hay justicia sin la fe. Es por eso que este movimiento, hermano, es de fe en nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y por último quiero decirles, hermano, que así como la fe fue sembrada en usted y en mí, así debemos de sembrarla en otros, hermano. Y esa es la manera de la evolución del reino de Dios o del cristianismo. Esa es la manera, hermano, de sembrar esta hermosa y maravillosa semilla que fue sembrada en nosotros, hermano. Amén. Así que les invito, hermano, a seguir adelante. Espero que se hayan gozado en la palabra de Dios, que es nuestro más deseo, hermano. Una vez más, les echamos mucho, mucho de menos. Les amamos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Yo sé que tal vez usted en casa también se siente extraño, se siente raro. También nosotros aquí, hermano, yo tengo como más de 15 años predicando, hermano, aquí frente a ustedes y nunca habíamos pasado por algo así.
y déjeme decirle que los echamos mucho de menos porque ustedes son la iglesia, ustedes son el cuerpo de Dios, es lo que Dios más ama en esta tierra. Y no se preocupe, no se turbe, no tenga miedo, amén. Jesús está en nuestro barco, amén. Es lo más maravilloso. Ponga sus ojos en Él, no voltee a mirar las tormentas que el pánico lo va a inundar. No, hermano, ponga sus ojos en el Señor Jesucristo, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, hermanos. Sigamos adelante, amén. Vamos a estar juntos, hermano, orando los unos por los otros. Es muy importante, hermano. Vamos a estarles transmitiendo las enseñanzas que es nuestro deber como liderazgo, amén, de esta iglesia, los jueves a las 7 de la tarde, hermanos, y los domingos a las 12 del mediodía, amén, esperando que ustedes se alimenten, se fortalezcan, hermano. Y entre semana usted puede reunir a su familia, tener sus devocionales, padre de familia, reúna a sus hijos, amén, reúna a su esposa, alaben al Señor, oren, hermanos, tengan un pensamiento de la palabra de Dios, hermano. Esto no es tiempo de que la iglesia se va a venir abajo, no hay nada que pueda traer abajo a la iglesia, no, hermano, porque la iglesia somos nosotros, amén. Esto es tiempo de fortalecer nuestro fe, esto es tiempo, como Pablo le dijo a Timoteo, que avivara el fuego del don de Dios que estaba en él, hermano. Esto es lo que debe de hacer las crisis, avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Hermanos, Dios les bendiga y Dios les guarde. Así vamos a orar. Amén, hermanos, y no se les olvide que está abierto de 10 a 3 de la mañana del domingo, hermano, para si usted gusta, amén, traer sus diezmos y sus ofrendas, hermano, conforme Dios lo ha bendecido. Dios le bendiga y le guarde en una manera especial, amén. Y así le invito a que cerremos nuestros ojos, vamos a orar, vamos a adorar al Señor Jesucristo, vamos a darle gracias con todo nuestro corazón. Señor Jesús, le damos gracias una vez más por su presencia. Gracias, Señor, porque nos ha permitido llegar a los hogares de nuestros hermanos, de los miembros de esta congregación, Señor, de Pelican, de San Claus, Señor, de los hermanos de Bern, Señor. Gracias con todo nuestro corazón. Le pedimos por cada miembro, Señor, por todos los visitantes, Señor. Le pedimos que usted los bendiga, que usted extienda su mano